Bienvenidos a mi camino fabricando el futuro, este espacio donde estoy documentando todo mi trayecto hasta facturar $10.000 al mes con mi agencia de infoproductos de fabricación digital. Hoy quiero hablar de un tema que me interesa mucho, que es eh, la forma en la que funciona nuestro cerebro y nuestro espacio mental. Bueno, voy a mostrarles acá en Paint más o menos cómo es lo que yo utilizo analogías y sistemas para poder entender mejor qué es lo que pasa en mi cerebro y poder así tomar las mejores decisiones para que yo pueda realizar las acciones que quiero y para que no me desvíe del camino que tengo que hacer. Primeramente, yo le veo a mi cerebro, a ver, yo le veo a mi cerebro como un rectángulo, ¿verdad? Adentro de este rectángulo están todos mis pensamientos. Y hay infinitos pensamientos adentro del cerebro. Ahora, cada pensamiento tiene un propósito y tiene una razón de ser de por qué llegó ahí. Y hay pensamientos que no contribuyen a mis objetivos y pensamientos que sí contribuyen a mis objetivos. Y de estos hay infinitos adentro de mi cerebro. Cada pensamiento, bueno, vamos a poner en otro orden para que no parezca que todos los pensamientos son iguales. Pongámosle así. Pongámosle que, bueno, los verdes son los pensamientos que contribuyen a mis objetivos y los rojos son pensamientos que no contribuyen a mis objetivos. Entonces, lo que yo tengo que hacer básicamente es tratar de buscar la forma de pintar estos rojos para que se conviertan en pensamientos verdes. Si yo, por ejemplo, solamente elimino el pensamiento rojo, lo que va a pasar es que probablemente otro pensamiento rojo va a ocupar su lugar. Esto me lo enseñó Bob Proctor, que es una persona que falleció el año pasado. Lo que él dijo fue que él, por ejemplo, tenía un hábito y un pensamiento de ir a los bares y tomar bebidas. Y se dio cuenta de que eso era un mal hábito. Entonces eliminó ese hábito de su vida. Pero él no se dio cuenta de que al eliminar eso y no colocar un hábito verde en vez de ese hábito, lo que él hizo fue empezar a apostar en las carreras de caballos. Entonces, básicamente, si vos solamente eliminás un pensamiento que no contribuye a tus objetivos, lo más probable es que otro pensamiento que no contribuya a tus objetivos va a ocupar su lugar. Entonces, conscientemente lo que tenemos que hacer es reemplazar este hábito de pensamiento por uno que sí contribuya a nuestro objetivo. Y en realidad yo creo que en la mayoría de los casos se vería más así, ¿verdad? Porque es muy difícil tener pensamientos alineados a los objetivos si es que vos no entrenás tu cerebro para eso. Y toda nuestra vida estuvimos, la mayoría, siendo entrenados para tener pensamientos que no contribuyen a nada. Por ejemplo, preocuparse porque alguien está enfermo es un pensamiento que no contribuye a nada. Lo único que hace es preocuparte, te hace sentir mal. Entonces, esos son pensamientos naturales porque tenemos algo que se llama instinto de supervivencia y el instinto de supervivencia hace que vos básicamente te preocupes. Porque anteriormente las preocupaciones venían de, por ejemplo, venía un tigre a atacarte. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para que vos estés atento por si viene un tigre a atacarte y puedas correr. Pero las preocupaciones de hoy en día no son de esa naturaleza normalmente. No voy a conseguir dinero para pagar mi alquiler o mi hermana se enfermó o lo que sea. Y entonces nuestro organismo se queda alerta por culpa de esos sentimientos y se prepara como para recibir un ataque físico cuando eso no va a pasar. Entonces, cuando vos sos consciente de eso, te vas a dar cuenta, mira, me estoy preocupando al pedo. Entonces, tengo que aprender a enseñarle a mi cerebro a que eso se convierta en un pensamiento verde, tipo, entonces, mi hermana está enferma, entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar mi cerebro para trabajar y producir dinero para poder pagar el hospital. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vos convertiste un pensamiento rojo en uno verde. ¿Está bien? Bueno, ahora, tenemos en realidad dos clases de pensamientos. Uno sería el automático,
que es básicamente el pensamiento que se da solo sin necesidad de que vos hagas nada. Y tenemos el pensamiento consciente, que es básicamente el que podemos controlar. Entonces, el pensamiento automático puede ser, por ejemplo, cuando probas una comida y no te gusta, y ahí se da tu pensamiento automático, tipo, tu cuerpo reconoce que esa comida no te gusta. Entonces, los pensamientos automáticos normalmente representan alrededor del 97%, según lo que había estudiado, no me recuerdo exactamente el número, pero me acuerdo que era algo así. Y los pensamientos conscientes representan solamente un 3% de los pensamientos que tenemos. Entonces, nosotros pensamos que todo lo que hacemos lo hacemos conscientemente, pero en realidad la mayoría de las cosas que hacemos no lo hacemos conscientemente. Por ejemplo, respirar. Por ejemplo, nunca nadie se está poniendo a pensar cómo está caminando cuando está caminando. Todo eso ocurre de forma automática. ¿Y cómo surgen los pensamientos automáticos? Los pensamientos automáticos surgen porque el cerebro tiene algo que se llama redes neuronales y va aprendiendo en base a la experiencia que vos vas teniendo. Entonces, cuanto más vos le entrenes a tu cerebro para tener pensamientos rojos, tu cerebro va a ser mejor, va a ser más bueno teniendo pensamientos rojos. Cuanto más vos le entrenes para tener pensamientos verdes, tu cerebro va a ser mejor teniendo pensamientos verdes. Entonces, las personas más exitosas lo que hacen es entrenan su cerebro para maximizar la cantidad de pensamientos verdes que tienen. Y entonces pueden lograr muchísimo mejores resultados en base a sus objetivos, porque el éxito es subjetivo y depende de cada persona qué objetivos tiene. Si una persona su objetivo es físico-culturista, es ser físico-culturista, y otra persona su objetivo es no ser gordo o bajar de peso, entonces tienen objetivos diferentes y un pensamiento que para una persona es verde, para la otra puede ser roja. ¿Está bien? Entonces, por eso es tan importante tener siempre claro primero tus objetivos. Entonces, con esto vos podés aprender a determinar si tu pensamiento es verde o es rojo. ¿Está bien? Entonces, entender esto es espectacular porque ayuda muchísimo a darte cuenta de cuando estás haciendo algo malo. Yo, por ejemplo, el año pasado, antepasado, me di cuenta de que yo tenía crisis de ansiedad por ciertos eventos que me pasaban. Y recién cuando me di cuenta de que ese era uno de mis pensamientos rojos más fuertes, entonces pude empezar a hacer algo al respecto. Porque lo que hace la mayoría de la gente es, por ejemplo, ponerse una etiqueta y asumir que eso ya es su forma de ser. Entonces no logra cambiar estos pensamientos rojos por pensamientos verdes porque ya piensan que es su forma de ser. Por ejemplo, lo que yo decía antes es soy una persona ansiosa. ¿Está bien? Entonces, esto hacía que yo me comporte como una persona ansiosa. Pero ¿qué pasa? Si yo me pongo esta etiqueta, entonces lo que estoy haciendo es autodefinirme como una persona ansiosa, por lo tanto mis comportamientos van a estar relacionados con ser una persona ansiosa. En cambio, si yo me doy cuenta de que hay ciertas cosas que activan esos, que el libro de hábitos atómicos le llama estímulos, señales, le llama señales, son cosas que activan en tu propia mente, en tu parte automática de tu mente, activan ciertos comportamientos porque esa fue la experiencia que llevaste en toda tu vida. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, si soy una persona ansiosa, normalmente, ¿qué desencadena mi ansiedad? Ya llega el día del alquiler que tengo que pagar. Bueno, entonces, que esté llegando el día empieza a activar mi ansiedad. Una de las cosas que veo que le pasa, por ejemplo, a la gente con sobrepeso es, está estresado, eso le genera ansiedad y entonces come. Y luego está estresado porque tiene sobrepeso. Entonces hay como un ciclo de pensamientos rojos en cuanto al tema de la comida. Y entonces no puede salir de eso porque no está convirtiendo esos pensamientos rojos en pensamientos verdes. Bueno, y en base a eso, lo que tenemos que entender bien es qué son los modelos mentales. Los modelos mentales
son como unos programas de computadora que tenemos en nuestra mente automática, en la parte automática de nuestra mente, que muchos le dicen la mente subconsciente. Los modelos mentales son como filtros para ahorrar energía. Son como filtros para ahorrar energía que usamos para que nuestro cerebro solamente le preste atención a ciertas cosas. Por ejemplo, si yo soy un gran maestro de ajedrez, entonces yo tengo unos filtros donde yo sé de toda la información que tuve en mi vida, yo sé por qué tengo que mover solamente una pieza y no tengo que mover el resto, porque yo ya sé exactamente cuáles son las consecuencias que va a tener mover las otras piezas. Por lo tanto, es como que yo tengo un filtro y solamente le presto atención a un objetivo. Esto lo vi de un maestro de ajedrez justamente. Me enseñó que la diferencia entre un maestro de ajedrez y una persona que no es maestra de ajedrez es que los maestros tienen objetivos cuando juegan. ¿Qué quiere decir eso? Tienen unos filtros que hacen que ellos sepan exactamente qué no hacer y sepan por qué están haciendo, por qué están moviendo ese peón, por qué están moviendo esa pieza, ¿verdad? Entonces, los modelos mentales básicamente son programas que tenemos en nuestro sistema, en nuestro cerebro automático, para que nosotros podamos ahorrar energía. O sea, cuanto mejores seamos en cualquier ámbito, en cualquier cosa, mejores son nuestros modelos mentales. Ahora, por ejemplo, Charlie Munger tenía una serie, él fue el que definió esto que se llama los modelos mentales de Charlie Munger justamente. Charlie Munger era uno de los inversores más exitosos de la historia, creo que falleció este año o el año pasado, y él tenía una serie de modelos mentales para determinar cuáles son los negocios exitosos en los cuales invertir. Básicamente lo que tenés es una serie de criterios y características, unos programas en tu cerebro para que vos puedas determinar o no si algo funciona. Entonces, por ejemplo, veamos cuáles son unos modelos mentales de los que me acuerdo. Bueno, ponerle el ejemplo que vi en un libro justamente. El modelo mental de un arquitecto. Cuando yo me voy a conocer una casa, normalmente veo dónde voy a dormir, quiero saber si la habitación va a ser cómoda, dónde voy a poner mi ropa, quiero saber si el baño es cómodo, quiero saber si la sala es acogedora, ¿verdad? Pero si entra un arquitecto, ¿qué se va a fijar? Se va a fijar en las cosas de arquitectura, se va a fijar en las cosas, en la forma en que fue construido el edificio, se va a fijar si es que, qué sé yo, va a tener goteras o no va a tener goteras. Entonces, ese arquitecto tiene un modelo mental diferente. ¿Por qué? Porque el objetivo del arquitecto es diferente. Su objetivo es saber los beneficios de la casa desde el punto de vista constructivo, y mi objetivo es saber el beneficio de la casa desde el punto de vista de vivir. Incluso si yo soy una persona que quiere vender casas para alquilar, voy a tener otro modelo mental para hacer ese trabajo. Entonces, lo importante que es usar tus pensamientos conscientes para modificar tus pensamientos automáticos. Entonces, tus pensamientos automáticos van a ser cada vez más verdes, por lo tanto vos vas a ser cada vez más exitoso. Todo esto es algo que entienden todas las personas exitosas. Por eso les escuché a la mayoría decir, no es porque yo soy inteligente que estoy logrando lo que logro. Lo que yo logro lo puede hacer cualquiera. Esa es una frase que escuché de infinitas personas exitosas. Y es porque entienden bien este concepto, porque saben que no es por ser más inteligente que logran eso, sino porque enfocan sus modelos mentales en objetivos que van a llevarle hacia un lugar más exitoso, y no enfocan sus modelos mentales en objetivos que no les sirven para avanzar en la vida. Espero te sirva esto, no sé si fui lo suficientemente claro, pero me gustaría saber un poco la opinión de ustedes sobre esto, porque es algo que me fascina y me parece que hay demasiado para hablar, y nos vemos después. Déjame en los comentarios la palabra modelos, bueno, déjame en los comentarios la frase modelos mentales si llegaste hasta acá, y nos vemos mañana.